Quedan solo 4 días para que llegue el halving de Bitcoin, el acontecimiento más importante y especial del mercado de las criptomonedas. Sin embargo, Bitcoin ha caído un 15% en prácticamente 3 días y en el vídeo de hoy haré un análisis de la última hora de Bitcoin, explicaré en qué nos tenemos que centrar de cara a las próximas horas y compararé qué ha hecho Bitcoin en los días previos a anteriores halvings. Como puedes comprobar, quedan 4 días, 11 horas y menos de unos 20 minutos para que llegue el halving de Bitcoin. Ahora ha cambiado a 21 minutos y esto me viene como anillo al dedo, ya que, como deberías saber, no hay una fecha exacta. Ahora mismo se estima que sea el día 19 de abril del 2024, evidentemente. De hecho, es este mismo viernes a las 18:00 UTC. Pero no hay una fecha exacta porque todo oscila en función de la velocidad del minado. Se ha estipulado y se ha asentado, mejor dicho, que el halving va a tener lugar entre el 18 y el 20 de abril, porque es un poco el rango en el que nos hemos ido moviendo durante estos últimos días, pero la realidad es que tenemos que estar pendientes, no hora a hora, pero sí literalmente día a día, ya que esta fecha puede ir cambiando. Entonces vamos a ir tratando diferentes temas a lo largo del vídeo. Ya sabéis que estoy haciendo un vídeo diario hablando y analizando diferentes aspectos relacionados con el halving. Hoy vamos a tratar qué es lo que ocurre los días previos a los halvings, pero antes de ello quiero comentar un par de aspectos y hacer un análisis de la última hora de Bitcoin. Entonces, el primer aspecto que quiero comentar es que estoy viendo mucha indecisión sobre si estas caídas han sido provocadas por el ataque de Irán a Israel o es otra cosa, o nos quieren manipular, o no sé qué historias. Mirad, la realidad es que más allá de que el ataque ocurriera el sábado y las caídas iniciaran el día anterior, primero, técnicamente ya sabemos lo que podía ocurrir, ya que llevamos hablando de rango desde hace semanas y de arriba vamos abajo. Segundo, más allá de que nosotros podamos ver información en noticias, la realidad es que toda esa información viene manipulada y tergiversada. Con lo que tampoco podemos fiarnos ni al 100%, evidentemente, pero es que tampoco al 90, 80, 70, 60 o 50% de lo que viene de los medios de comunicación. Pero bueno, más allá de esto, en tercer lugar, creo que no tiene sentido abrir un debate sobre si esto tiene que ser otra cosa, ya que las ballenas saben no sé qué. Si nos ponemos así, estamos especulando sobre temas tan especulativos ya per se, que entramos en una dinámica totalmente innecesaria y sin ningún tipo de sentido. La realidad es que podríamos pensar que todo esto viene por las noticias de Irán, pero la gente o personas ya lo sabían antes y con lo cual se ha formado este gran movimiento bajista y se ha iniciado antes de que se haga público porque ya se sabía lo que iba a ocurrir. Quiero decir, hay muchas especulaciones y muchas salidas y creo que el debate no tiene que centrarse en eso, tiene que centrarse en lo que viene a continuación. Y es justamente de lo que vamos a hablar en este vídeo. Entonces, también he visto muchas dudas sobre si esto es una cuña, si esto es un triángulo, si esto es un canal, si esto es un rango. Quien no perciba esto como canal tiene un serio problema a la hora de analizar un gráfico. Esto es un rango, perdón, no sé si he dicho canal, pero esto es un rango. Y quien no lo perciba como tal tiene problemas y no pasa nada porque todos hemos tenido fases donde hemos tenido menos conocimiento, menos experiencia, pero es importante, sobre todo en el trading, que en el momento en el que detectamos un error, seamos lo suficientemente humildes como para darnos cuenta de que estamos enfocando X situación, en este caso es el análisis técnico de un patrón, de forma errónea y lo corrijamos, porque si vamos arrastrando errores, habrá veces donde cometamos el error y no perdamos dinero o no dejemos de ganarlo, porque el mercado es así, es caprichoso, pero a la larga terminaremos perdiéndolo. Entonces, ¿esto qué puede ser? Un canal, evidentemente, no es. Yo creo que todo el mundo lo entiende porque los canales forman movimientos de este tipo, donde hay una línea inferior y una línea superior paralela, y en ningún momento hay ningún cruce de líneas. Aquí no hay ningún paralelismo. Con lo cual no es un canal. Un patrón de cuña tampoco es, porque el patrón de cuña es lo mismo que el canal, pero simplemente hay un momento en el que la línea se rompe porque no se cruza, porque no son líneas paralelas. Un patrón de cuña es esto de aquí. Esto es un patrón de cuña. Esto de aquí es una cuña. ¿Por qué? Pues porque tiene las características y condiciones de una cuña y hay un momento en el que las líneas se entrecruzan. En el canal no se entrecruzan. Entonces, un patrón de cuña evidentemente tampoco es. ¿Podría ser un triángulo? Podría serlo.
Pero ¿por qué no es un triángulo? Por lo siguiente, y es que para que tú tengas un triángulo en este patrón, lo que tienes que hacer es utilizar esta sombra de aquí, y si utilizas la siguiente sombra, fíjate lo que te queda. La parte superior es más que correcta, pero la parte inferior no es de triángulo. ¿Puede ser un triángulo gigantesco en este punto en el que nos encontramos? Pues podría llegar a ser un triángulo gigantesco, pero ahora mismo estamos teniendo otro patrón más tangible. No, yo es que me sale así. Vale, pues entonces estás dibujando mal la línea. ¿Por qué? Así sí que podría ser un triángulo, 100%, a menos que estuvieras teniendo en cuenta esta sombra de aquí con una volatilidad totalmente extrema, aquí te olvidaras de los extremos y tuvieras en cuenta el cuerpo, y aquí volvieras a los extremos. Aquí estás juntando peras y manzanas para que te dé un patrón de triángulo, que podría ser un triángulo con estas condiciones si no fuera porque mezclas volatilidad extrema con cuerpo con volatilidad simple. ¿Qué nos queda? El rango. Es un rango. ¿Por qué es un rango? Porque tenemos en cuenta la parte inferior, utilizando toda esta zona de aquí, estos cuerpos anteriores, esta parte intermedia y esta parte en la que nos encontramos ahora, y tenemos en cuenta la parte superior. Oye, es que aquí se forma una ruptura. Sí, es cierto, se forma una ruptura, pero si nos focalizamos en cómo se forma una ruptura, nos damos cuenta de que se trata de una ruptura que se forma a través de un patrón, en este caso de cuña. Ruptura de la parte superior del rango en forma de patrón de reversión o de desaceleración, que también lo podemos utilizar de este modo, teniendo en cuenta solo los cuerpos, pues falsa ruptura y para abajo. Entonces, por favor, y esto simplemente lo hago porque mi objetivo y mi única intención es que todo el mundo aprenda y todo el mundo entienda. Y de este tipo de situaciones tenemos que aprender. Y quien no enfoque esto como un patrón de rango, nosotros, o por la experiencia que tengo, llevamos ya un par de semanas hablando de rango y hablando de las características y condiciones que tienen que darse para romper ese patrón y esa estructura. Pero, evidentemente, yo llevo 10 años analizando gráficos 6 horas al día, prácticamente cada día de la semana. Tengo esa experiencia. Quien no tenga esa experiencia, pues puede ir adquiriéndola con este tipo de situaciones. Pero bueno, dicho esto, ¿cómo han abierto los mercados? Ahora mismo tenemos ya, o va a abrir ya mismo, los índices europeos y tenemos ya los futuros, también de Europa, pero también de Estados Unidos. ¿Cómo están los futuros en Estados Unidos? Pues están verdes. Tenemos el Dow Jones un 0,40 arriba, el Russell un 0,58, el Nasdaq 0,49 y el SP500 un 0,50% arriba. Esto quiere decir que ya dejamos atrás cualquier posible problema que hayamos vivido, cualquier situación de tensión que se haya descontado en el mercado de criptomonedas y que aquí no ha pasado nada. No, es muy importante y yo de hecho voy a enfocar el día así, a no operar, simplemente a disfrutar de ver y a llevar a cabo otras tareas más allá del trading, pero es muy importante entender que una cosa es lo que pasa en la preapertura y en los futuros, y más aún cuando en Europa aún no hemos abierto, quedan unos minutos, y otra cosa es lo que ocurra cuando abran las sesiones. Así que, más allá de lo que estamos viendo ahora en los futuros de Estados Unidos y en los futuros de Europa, es importante que tengamos paciencia, tranquilidad y que veamos cómo reaccionan estos índices en el momento en el que haya apertura. No por nada, no porque tenga que venir una caída ni porque tenga que venir una subida, simplemente porque en cualquier situación donde han habido noticias o donde hay alguna historia que puede generar tensión, lo que tenemos que hacer es dejarle espacio al activo, dejarle espacio al índice y que todo se desarrolle como se tenga que desarrollar y nosotros sin involucrarnos en ningún sentido. ¿Cómo podríamos involucrarnos? Pues a través del análisis. Y antes de analizar, como digo, qué es lo que ocurre en los días previos a los halvings de Bitcoin, en los anteriores halvings, vamos a hacer un análisis muy rápido de la última hora de Bitcoin, más allá de que estamos teniendo literalmente lo mismo que comentamos ayer. Cuando llegamos a la parte inferior de un rango, no tenemos por qué romperla, porque lo habitual y lo más probable es que el precio se levante. ¿Por qué? Porque es un rango y en la parte inferior hay más compradores que vendedores. Por eso de abajo vamos arriba. Del mismo modo que en la parte superior hay más vendedores que compradores. Por eso vamos de arriba a abajo. Entonces, para que nosotros podamos entender que se va a romper esta parte inferior, de repente tenemos que cambiar la ecuación y que de más vendedores, o sea, que de más compradores
que vendedores, pasemos a lo opuesto, que los vendedores se sitúen por delante y haya más vendedor que comprador, incluso en la parte inferior del rango. Y ahora mismo no lo estamos viendo, con lo que de momento se mantienen las características y condiciones de esos rangos. Lo que pasa entre medio de los rangos no lo podemos predecir, porque es volatilidad pura. Obvio, si bajamos de temporalidad en gráfico de una hora, sí que podemos buscar estructuras, pero si el rango ya es en gráfico diario, no podemos entender que, vale, esto es un impulso, esto es un pullback, que estamos formando este movimiento correctivo para formar esta continuación. No, porque la realidad es que más allá de que pueda darse este movimiento, se dará dentro de las propias características y condiciones de la volatilidad, con lo cual no recomiendo a nadie, al menos en base a mi experiencia y mis conocimientos, el hecho de ponernos a buscar Fibonacci, impulsos, pullbacks, resistencias en la parte intermedia del rango e historias de este tipo. Sí que es cierto que en otro tipo de activos, como por ejemplo, si analizamos el gráfico y hablando de capitalizaciones de mercado, para englobar un poco todo, si analizamos, como puede ser el caso de Total, sí que podemos ver una clara diferencia en esta estructura, ya que la parte inferior únicamente tiene un toque, que es este primer toque. Esto de momento no es un toque. En Bitcoin tenemos este toque también que participa dentro de la parte inferior del rango. En Total no lo tenemos. Esto es la capitalización total del mercado, con lo cual no tenemos esa zona de soporte tan clara donde ya hemos visto en varias ocasiones que hay más compradores que vendedores. ¿Puede ir formándose con el tiempo? Sí. Pero del mismo modo que cuando tú vas a pasar por delante de un máximo anterior, vamos a cambiar de temporalidad, cuando tú vas a pasar por delante de un máximo anterior, esto no es resistencia, sino que la resistencia se forma en el momento en el que tú rechazas ese máximo, lo mismo con los mínimos, pues en este punto de aquí, en total, capitalización total del mercado, tenemos solo un mínimo. En este momento no es soporte. Es soporte en el caso de que tú lo rechaces y confirmes ese soporte. Entonces, en total ya estamos viendo esa estructura de impulso, pullback y continuación, si se van dando las condiciones. Del mismo modo que en Others, que es desde el top 10 hacia abajo, lo tenemos aún mucho más claro. Es más, si utilizamos los cuerpos, nos damos cuenta que esta zona de anterior soporte ya la hemos roto. Si utilizamos esta zona de aquí, donde vemos estas acumulaciones, aperturas y cierres, y aquí una vela de cuerpo bajista enorme y una vela de cuerpo alcista enorme, en cierre y apertura, confirman esta zona de anterior soporte, ahora resistencia, que ya hemos roto. ¿Podemos esperar movimientos alcistas durante las próximas horas? La respuesta es contundentemente sí. Evidentemente no sabemos si pueden venir noticias o qué es lo que puede ocurrir, y eso deshace literalmente todo. Ya que estamos en un entorno de noticias, lo recalco, más allá de que es algo que comentamos siempre. Pero técnicamente hablando, lo que podemos esperar es un desahogo de toda esta estructura. De momento en forma de impulso, pullback y posible continuación, pero no podemos descartar bajo ninguna circunstancia que esto se levante desde el punto en el que nos encontramos y vuelva a la parte superior. ¿Por qué? Porque precisamente la principal criptomoneda está en rango. Y lo habitual, como digo, en un rango es pasar de abajo a arriba. Así que yo creo que quedan bastante claros los condicionantes y los puntos en los que nos tenemos que focalizar para ir pudiendo determinar qué podemos esperar de cara a las próximas horas. Ahora bien, quedan pues muy poquitos días para el halving. La última vez que lo marqué era el día 25 de abril. Es cierto que hace tiempo que no actualizo esta línea, pero ahora mismo ya lo tenemos seteado en el día 19 de abril. Quedan literalmente, como digo, 4 días, 11 horas, 18 minutos, como veis, esto pues se va ajustando poco a poco y la realidad es que hemos formado un movimiento desde los últimos máximos, podríamos decir, podríamos utilizar esta zona de aquí, los máximos del 8 de abril, que serían más verídicos, pero vamos a situarnos en las últimas caídas desde que iniciamos esas velas de caída, caída, caída. Desde estos máximos del 11 de abril, de los 71.371, hemos formado una caída que llega al 14,43%. Esto es normal, es habitual. ¿Qué ocurre en otros halvings? Porque es la única forma de darnos cuenta de si esto, más allá de que haya salido una noticia, de que hayan salido dos, de que no salga ninguna, la única forma de determinar si es algo normal y habitual en anteriores halvings es analizando los anteriores halvings. Y es lo que vamos a hacer muy rápidamente, simplemente para tener una visión global y objetiva de lo que suele ocurrir en este tipo de situaciones. Si nos remontamos al año 2020, tuvimos el anterior halving, fue el tercero, si no recuerdo mal,
creo que sí, uno en 2012, 16, 20 fue el tercero, y justamente vimos que en los días previos, concretamente 1, 2, 3, 4, los 4 días previos al halving ya tuvimos un movimiento bajista que desde los máximos del anterior día hasta los mínimos lleva a ser del 19%. Esto no quiere decir que lo que vamos a ver a continuación es una caída del 5% más para igualar esta caída, ni mucho menos. Simplemente quiero que veamos que ya en anteriores halvings hemos tenido esto y que el precio no ha dado continuación. Se ha formado esta zona de soporte en el punto en el que llegamos más o menos de mínimos, teniendo en cuenta solo los cuerpos, y el precio continuó de forma horizontal hasta, ¡pam!, levantarse. Pero vimos una caída crítica de 20% en 4 días, que ahora lo vemos claramente, ¿no? Claro, media móvil, tal, soporte, soporte. Esto además es un doble suelo, pero el precio forma un doble techo, pero el precio forma un doble suelo y se levanta, tal. Ahora es muy fácil verlo, pero en el momento en el que tú tienes, precisamente porque me acuerdo de estar analizándolo, un doble techo con esta clara desaceleración, aquí se forma un patrón de canal en 4 horas, 1 hora, y además un mini doble techo también en ese gráfico de 4 horas, en gráfico diario ya se intuye el arqueamiento, teníamos un doble techo general, pero en la parte final un doble techo con un patrón. Y el precio inicia un movimiento a la baja, ahora lo vemos muy claro, doble suelo al final, aquí, y se levanta. Pero en el momento no es tan claro, ya os lo puedo asegurar. Y aquí ya vivimos esa situación de tensión. Si nos remontamos al segundo halving que se vivió en la historia de Bitcoin, yo personalmente, y desafortunadamente también, no lo llegué a vivir, pero podemos ver que, primero, en términos generales, el precio de Bitcoin ya había formado esta gran corrección que llegó a ser de un 30%, con lo cual ya estábamos dentro de una tesitura de máximos y mínimos decrecientes, pero también en los días previos, desde los máximos hasta los mínimos, caímos un 13%, más o menos. Luego el precio acumuló, manteniendo también otra nueva zona de soporte, podríamos decir, en estos niveles de aquí, hasta que finalmente, ¡pam!, formó una caída mayor y continuó. Claro, es una caída, sí, pero es una caída dentro de una corrección semanal en un bull run semanal y mensual. Se iniciaron máximos y mínimos decrecientes. Para que podamos formar algo del estilo en Bitcoin, donde tenemos una caída del 29 y luego tenemos otra caída desde los máximos finales hasta los mínimos del 28, en total una caída del 40%, en gráfico diario a día de hoy tendríamos que iniciar algo. Tenemos una primera caída aquí del 17, tenemos otra caída aquí desde máximo hasta el mínimo del 16, para poder formar una corrección mayor y que con lo cual el gráfico semanal, en vez de hacer así y así, se impulse y haga así. Como ya sabéis, tiene que haber un cambio de tendencia en gráfico diario. Algo que tuvimos en este año 2016 y que de momento no estamos teniendo a día de hoy. Pero bueno, vamos a remontarnos al primer halving de la historia de Bitcoin. Es cierto que en este tipo de tesituras, donde nos remontamos al año 2012, que pues ya hace 12 años, pero no solo esto, si Bitcoin hoy en día tiene estos componentes y características de volatilidad, falta de regulación, manipulaciones, rug pulls, pump and dumps, etcétera, etcétera, imaginaros en el año 2012, esto tenía que ser una jungla, con lo que esa propia volatilidad pues puede alterar y puede alejar de la realidad lo que podríamos utilizar de ejemplo. Pero bueno, más allá de esto, los días previos al halving ocurrieron dentro de un gran entorno alcista. Aquí lo tenemos, donde se estaba formando durante las últimas 2 semanas un 15% arriba, pero la realidad es que el contexto global era de corrección. Si nos centramos, era de una especie de patrón de triángulo. Esto sí que era un triángulo, y en este caso fue un triángulo de continuación. Es lo que estábamos viviendo, un entorno correctivo que, vamos a echar para atrás, en gráfico semanal ya se vio como tal, ya se vio como una especie de movimiento correctivo. Es distinto porque evidentemente pues hemos utilizado las velas diarias para marcar este triángulo. En gráfico semanal lo estuvimos viendo como una especie de cuña, pero como no estamos en ningún nivel de resistencia, cuando llegamos, bueno, más que la resistencia al máximo anterior, el gráfico ya había roto la cuña. Aquí lo tenemos. Entonces no tuvimos esa sensación de peligro en ningún momento, pero
Como digo, más allá de que se estuviera formando un movimiento alcista durante los días previos, el entorno era correctivo, literalmente lo mismo que ahora. Ahora la realidad es que imaginaros que de aquí seguimos lo que hacen los rangos y nos vamos para arriba. ¿Qué es lo que encontraremos? Que llegamos al halving dentro de, por ejemplo, un movimiento de subida del 18% en 6 días o en 7, pero el entorno general es correctivo. Así que es muy importante que tengamos eso presente y que sepamos diferenciar la volatilidad que podemos tener a corto plazo respecto a la volatilidad que podemos ver en términos más globales o generales, en este caso pues diferenciando entre gráfico diario y gráfico semanal. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.